Los rumores sobre la realeza son constantes. Motivador, padre y futuro rey. El príncipe Guillermo es el miembro de la realeza británica más popular después de su abuela, la reina. Nadie esperaba que el futuro rey se sentara al piano, y mucho menos que silenciara una sala llena de críticos. Al parecer, el futuro rey no se quedó atónito. Pero cuando un pianista de fama mundial se burló públicamente de las habilidades musicales del príncipe Guillermo, el rey tenía dos opciones: tomarlo a broma o demostrarles que estaban equivocados. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a todos. Con las cámaras grabando y la duda en el aire, el príncipe Guillermo se acercó, tocó las teclas y tocó como nadie lo hubiera imaginado. La actuación no solo silenció al pianista, sino que dejó atónitos al mundo entero. Este es el momento en que la realeza tocó una fibra diferente. La gala real que lo cambió todo. Se suponía que sería una noche normal para el príncipe Guillermo. Otra elegante aparición en otro gran evento. La gala Armonía para la Esperanza, celebrada en el lujoso salón del Palacio de Kensington, se diseñó para reunir a dignatarios internacionales, celebridades y mecenas del arte en apoyo a la educación musical juvenil en toda la Commonwealth. Lámparas de araña resplandecientes iluminaban el salón, violines tocaban suavemente de fondo y las invitaciones doradas prometían una noche de elegancia. Sin controversia, el príncipe Guillermo llegó con su habitual calma y serenidad, acompañado de la siempre elegante princesa Catalina. La princesa de Gales volverá a ser la anfitriona de su servicio anual de villancicos. Saludaron a los donantes, posaron para fotografías e intercambiaron cálidas palabras con los jóvenes becarios, quienes sonrieron radiantes al anfitrión real. Todo transcurría como estaba previsto, hasta la última actuación de la noche. El presentador subió al escenario, micrófono en mano. «Damas y caballeros», dijo con una sonrisa orgullosa. «Buenas noches, Majestats, buenas noches, Windsor. Muchísimas gracias a todos por hacer de esta una velada tan especial. Demos la bienvenida al invitado especial de esta noche, un pianista cuyo talento ha inspirado a millones de personas en todo el mundo, el incomparable Lang Lang». Un cortés aplauso resonó en el salón. Lang Lang se dirigió al piano de cola, dominando la sala con la gracia de un maestro. Ajustó el micrófono e hizo una pausa. La sala quedó en silencio. «He tocado en muchos escenarios», comenzó, con voz pausada, palabras contundentes. «Pero esta noche es especial, no solo por la causa, sino por la compañía». Su mirada recorrió al público, fijándose brevemente en la mesa real. «Seamos sinceros. En los últimos años, he visto algo inquietante. Quienes ostentan el poder suelen apoyar las artes con su dinero, pero nunca con el corazón». Se suscitaron algunos murmullos y se alzaron algunas cejas. El príncipe William se sentó un poco más erguido en su silla. «Esta noche nos acompaña la realeza», continuó Lang Lang. «Pero me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un miembro de la realeza tocó música? ¿O es el arte solo otra cinta que cortar?» «Tafel». Todo el salón pareció congelarse. Las cámaras se giraron. Lang Lang miró directamente a William. «Su Alteza Real», dijo, con un tono cortés pero directo. «Si de verdad amas la música, te invito a demostrarlo. Dentro de un mes, en mi concierto en el Royal Albert Hall, ven a tocar. Solo una pieza, cualquier pieza. Estoy aquí en el escenario del Royal Albert Hall con la superestrella musical Lang Lang, sin corona ni títulos, solo tus manos y las llaves». Se oyeron exclamaciones de asombro. La expresión de Catherine cambió. William esbozó una sonrisa comedida, pero apretó ligeramente la mandíbula. Lang Lang hizo una reverencia. Entonces, sin decir una palabra más, se sentó y se lanzó a un estruendoso preludio de Rachmaninoff. Mientras los aplausos se apagaban y los invitados volvían a sus copas de champán, los murmullos llenaban la sala. ¿Acaso Lang Lang acababa de desafiar al futuro rey? Responderá Guillermo. Seguramente no tocará, ¿verdad? La pareja real se marchó silenciosamente poco después. Las cámaras destellaron, los reporteros especularon. Y con eso, la noche terminó. No con una respuesta, sino con una decisión que se consolida. Pero ¿qué motivó realmente el audaz desafío de Lang Lang al príncipe Guillermo? ¿Se atreverá el futuro rey a responder? No te lo pierdas. Las claves olvidadas de la infancia. Los aplausos aún resonaban en los pasillos del Palacio de Kensington, pero el príncipe Guillermo ya se había refugiado en el silencio de su estudio privado. El peso de la noche pesaba más que su chaqueta a medida.
Se aflojó el cuello y caminó lentamente por el pasillo tenuemente iluminado que conducía a una parte del palacio que rara vez visitaba, lo que antes era la guardería. Ahora convertida en una modesta sala de lectura, el espacio albergaba ecos de una infancia ya lejana, dulces recuerdos ocultos tras años de responsabilidad real. Al fondo de la sala se alzaba un viejo piano vertical. El polvo se aferraba a la superficie de caoba. Su acabado, antaño pulido, se había apagado por el descuido. Las teclas, ligeramente amarillentas por el tiempo, mostraban las tenues huellas de las manos de un niño que no las había tocado en más de 2 décadas. William se acercó lentamente, casi con reverencia. Presionó una tecla. Un sol frágil sonó desafinado, cansado, como ofendido por años de silencio. Sonrió levemente. Aún destrozado, murmuró. Su mente se remontó a la escuela preparatoria Ludgrove, donde había tomado sus primeras clases de piano bajo la guía amable pero firme de la señorita Dempsey, una mujer de cabello plateado alborotado y dedos que parecían flotar sobre las teclas como susurros. Una vez le había dicho, tocas como quien escucha los espacios entre las notas. Eso es raro. En aquel entonces, él no entendía a qué se refería. Recordó a su madre, la princesa Diana, sentada junto a él y a su hermano, el príncipe Harry, en ese mismo piano, su perfume, tenue, su risa llenando la habitación mientras tocaba melodías divertidas para hacer reír a sus hijos. La música es el lugar donde se acumulan los sentimientos cuando las palabras no bastan, había dicho una vez, con las manos detenidas sobre las teclas de marfil. Ese recuerdo ahora le dolía, más agudo, más fuerte que el desafío de Lang Lang. William se sentó lentamente. La banqueta del piano crujió bajo él. Colocó las manos sobre las teclas como le había enseñado la señorita Dempsey. Sus dedos flotaron allí, inmóviles. Luego pulsó una nota, luego otra. Se formó una melodía temblorosa. Una que no recordaba del todo, pero sus manos sí. Tocó solo 1 minuto. Era vacilante, torpe, pero con vida. Cuando se apagó la última nota, permaneció en silencio, mientras el lejano murmullo del personal del palacio y la tenue brisa invernal llenaban la habitación. Entonces cogió el teléfono. Simon, dijo, llamando a su secretaria privada. Necesito un técnico de piano mañana, y que me encuentre a alguien que pueda enseñar rápido y con discreción. ¿Puedo preguntar por qué? Señor, acabo de aceptar un reto, respondió William con voz firme. Y necesito recordar quién era. Esto es lo que el príncipe de Gales quiere destacar. Colgó y se puso de pie, echando una última mirada al instrumento polvoriento antes de apagar las luces. El príncipe no estaba seguro de estar listo en 1 mes, pero sabía con absoluta certeza que tenía que probar con el mentor oculto. 3 días después, un anodino coche negro se detuvo en la discreta entrada lateral del Palacio de Kensington, lejos de la prensa y del público curioso. Sin fanfarrias, sin guardias reales en posición de firmes. Solo un hombre bajito, de pelo canoso y con un abrigo largo color carbón, que avanzaba con la cautelosa precisión de quien antaño se movía con mayor rapidez y determinación. Su nombre era Sir Edward Avery, un ex pianista de concierto, aclamado en su día como la versión británica de Vladimir Horowitz. Décadas atrás, había tocado en todas las principales salas de conciertos de Europa hasta que un derrame cerebral leve durante una actuación en Berlín puso fin a su carrera. Se había retirado del foco de atención y rechazado todas las solicitudes de enseñanza. Hasta ahora, el palacio se había comunicado con él discretamente. El mensaje había sido simple. El príncipe necesita un mentor, no por ceremonia, sino por habilidad. Sir Edward se mostró escéptico, incluso irritado. La realeza no era su clientela habitual. Y tenía poca paciencia con los diletantes que buscaban lecciones de vanidad. Pero algo en la petición, su urgencia, su privacidad, despertó su curiosidad. Dentro de la sala de música, el príncipe Guillermo esperaba junto al piano. Se había puesto algo menos formal, más humano. Una camisa de cuello abierto y un jersey de lana, con las mangas arremangadas hasta los codos. Su postura era la de un soldado, preparado para una larga campaña. Sir Edward entró sin una reverencia, sin florituras, solo con una mirada evaluadora. «Llamaste a un profesor», dijo secamente. «¿Por qué?» «Toffel». William lo miró fijamente a los ojos. «Porque me han desafiado públicamente. Y no quiero deshonrar la memoria de alguien que una vez creyó que podía tocar». Sir Edward arqueó una ceja. «Tu madre». William asintió.
El hombre mayor guardó silencio por un momento. Luego se dirigió al piano, pasando los dedos suavemente sobre la tapa. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste bien? Quizás a los 11 años. Sir Edward emitió un leve gruñido. Así que tu memoria muscular está muerta. Bien, empezaremos de cero, señaló el banco. Siéntate. William obedeció. Balanza. Du mayor. Veamos qué queda. Los dedos de William se tambalearon, rezagados en su mente. Se perdió algunas notas. Su muñeca se tensó. Después de 2 intentos, levantó la vista disculpándose. Sir Edward suspiró. Tocas como un hombre de renombre. Demasiado cauteloso. Demasiado preocupado por la apariencia. A la música no le importan los títulos. Su Alteza Real. Solo le importa si sientes. No quiero un trato especial, dijo William. Solo la verdad. Sir Edward asintió levemente en señal de aprobación. Entonces te diré la verdad, y la verdad es esta: si vas en serio, puedo enseñarte lo suficiente para sobrevivir a esa etapa. Pero te quitaré cada hora libre que tengas. Las tendrás, dijo William. Todas. Sir Edward sonrió con suficiencia. Entonces empezamos. Pero déjame advertirte. Tus dedos sangrarán mucho antes que la prensa. El anciano sacó un metrónomo del bolsillo de su abrigo, lo puso junto al piano y lo encendió. Tic, tac, tic, tac. Había comenzado un nuevo ritmo, uno que no lo marcaba el protocolo, sino la pasión. Pero ¿qué quería decir Sir Edward al advertirle a William que sus dedos sangrarían antes que la prensa? No se despegue de la pantalla. Protocolo real versus práctica de piano. Y así, mientras el mundo giraba y la corona seguía vigente, el príncipe Guillermo se vio entregado a una disciplina diferente. Una disciplina que no se regía por el protocolo de la corte, sino por el incesante tic-tac del metrónomo de Sir Eduardo. Cada mañana comenzaba con tareas oficiales, informes políticos, inauguraciones, apariciones en la prensa. El príncipe Guillermo y Kate Middleton hacen su primera aparición pública de 2025. En teoría, nada había cambiado, pero bajo la superficie, una rebelión silenciosa estaba arraigando. Mientras sus asesores organizaban sus agendas, William reordenaba sus prioridades. Los descansos de 10 minutos se convirtieron en 15. Las reuniones de almuerzo se reprogramaron debido a conflictos de agenda. Los compromisos reales se redujeron lo justo para tener tiempo de respiro. Sala de música. Todas las noches, después de que los niños se durmieran y el palacio se tranquilizara, William regresaba a la sala de música donde Sir Edward esperaba, puntual como siempre, bebiendo té negro y golpeando el suelo con un pie impaciente. Todavía tocas con demasiado cuidado, murmuraba. No atacas las teclas. Pides permiso. Me he pasado la vida pidiendo permiso, respondió William una vez. Entonces, detente, fue la respuesta tajante. El piano no te hará ninguna reverencia. Las clases fueron brutales. Los dedos de William, desacostumbrados a la atención, empezaron a dolerle a los pocos minutos. Sus pulgares se endurecieron, sus meñiques temblaron. Sir Edward no toleraba el dolor. ¿Quieres sobrevivir junto a Lang Lang? Necesitas manos de piedra y un corazón de fuego. A veces, William dudaba de sí mismo. Después de todo, ¿cuántos príncipes habían salido de la sombra de Buckingham solo para caer de bruces ante el mundo? Sería diferente esto. Sin embargo, cada noche, la música se adentraba un poco más, no solo en las teclas, sino en él. Durante una cena con embajadores de la Commonwealth, Guillermo tecleó discretamente patrones de escalas bajo el mantel. Durante un vuelo de estado a Irlanda del Norte, practicó ejercicios de digitación en la bandeja plegable, usando el borde como teclado improvisado. Incluso el chofer del palacio notó el cambio. Sus viajes, antes silenciosos, ahora estaban llenos de grabaciones clásicas. Chopin, Debussy, Liszt, preparándose para un concierto. Señor, bromeó el conductor. William sonrió levemente. Algo así. Mientras tanto, los medios de comunicación empezaron a especular. Los paparazzi captaron imágenes de grandes cajas entregadas en Kensington. Uno, inequívocamente marcado como Steinway & Sons. Los titulares gritaban, ¿planea el príncipe una actuación? Pero no se emitió ningún comentario oficial. Dentro de los muros del palacio, el silencio era la estrategia. Solo Catherine conocía toda la verdad. A menudo observaba desde la puerta cómo William practicaba, exhausto pero decidido. Una vez, mientras él se esforzaba por interpretar un pasaje de Claro de Luna de Debussy,
Ella le colocó discretamente una taza de té a su lado. No lo haces por ellos, dijo ella. Lo haces por ella. William asintió. No necesitaba preguntar a quién se refería. El príncipe se había enfrentado a zonas de guerra, inestabilidad política y una cobertura mediática implacable. Pero nada lo había puesto a prueba como estas llaves. Y las notas más difíciles aún estaban por llegar. El don secreto de Catherine. Pero justo cuando William empezaba a cuestionarse si la música por sí sola podía soportar el peso del recuerdo y la expectativa, Catherine le dejó un regalo que lo cambió todo. Era tarde, bien pasada la medianoche, cuando por fin regresó a su dormitorio, con las manos doloridas y los ojos pesados. Su ensayo había ido mal. Sir Edward había salido a mitad de la pieza, murmurando algo sobre que la emoción era más que la postura. Una expresión. William, a pesar de su compostura, cerró la tapa del piano de golpe, frustrado, y subió las escaleras en silencio. Sobre la cama había un solo sobre, sin sello de lacre real, solo su nombre, Testamentos, escrito con la pulcra caligrafía de Catherine. Lo abrió, esperando una nota amable o quizás un pequeño empujón para descansar, pero dentro había una fotografía. Era vieja, ligeramente descolorida en las esquinas, claramente tomada durante su infancia. En ella, la princesa Diana estaba sentada al mismo piano, ahora restaurado en la habitación de los niños. Se movió con cierta reticencia antes de que el persuasivo profesor la llevara al piano. Estaba a punto de reír, una mano en las teclas, la otra abrazando a un William mucho más joven, que la miraba con alegría sin disimulo. Detrás de la foto, un segundo trozo de papel, de nuevo la letra de Catherine. Ella creyó en ti. Yo también. William se sentó en el borde de la cama, inmóvil. El palacio, en silencio como estaba, parecía latir con el recuerdo. Contempló la imagen un buen rato, recorriendo el rostro de su madre con un pulgar que no se había dado cuenta de que temblaba. Durante mucho tiempo, había visto la música como una obligación, otra habilidad que dominar, otra expectativa que cumplir. Pero en ese momento, no se trataba de Lang Lang, ni de la prensa, ni de demostrar que podía sobrevivir a una actuación. Se trataba de Diana. Ella había tocado no para impresionar, sino para conectar. Con sus hijos, con el mundo, con ella misma. William se levantó y regresó por el pasillo, con la fotografía aún en la mano. Las luces de la sala de música infantil brillaban tenuemente al entrar. Se sentó al piano sin calentar, sin escalas, sin la voz de Sir Edward en su oído. En cambio, jugó, no por la técnica, no por la perfección, pero para ella, la melodía era tranquila e incierta. De nuevo Debussy, aunque no exactamente como estaba escrito. Su propia versión, moldeada por la memoria más que por la partitura, una canción de cuna del pasado, reescrita por el presente. Al terminar, el silencio que siguió no se sintió pesado. Se sintió completo. Y desde esa noche, William dejó de practicar para ganar, empezó a jugar para recordar. Pero ¿qué llevó al príncipe Guillermo a cambiar la perfección por la memoria? ¿Y por qué ese momento conmocionó silenciosamente al mundo? No te despegues de la pantalla. El príncipe, el pianista y la prensa. Y mientras Guillermo tocaba con renovado propósito, el mundo exterior comenzaba a notarlo. Y no pasó mucho tiempo antes de que la prensa convirtiera la actuación en un espectáculo nacional. Comenzó con una foto borrosa, una que nunca debió existir. Un paparazzi con teleobjetivo tomó una foto desde el otro lado de Hyde Park, capturando al príncipe Guillermo dentro del ala oeste del palacio, sentado frente al piano de media cola. Aunque granulada, la imagen era inconfundible. El futuro rey de Inglaterra, con las mangas arremangadas, la cabeza gacha, profundamente concentrada sobre las teclas. Los tabloides se dieron un festín. El príncipe practica para el duelo real, gritaba un titular. William contra Lang Lang, la batalla de las teclas, provocó otra. El Daily Mirror incluso publicó una línea de apuestas sobre si acertaría una sola nota. En los desayunos y en las transmisiones vespertinas, el país especuló descontroladamente. Algunos lo llamaron inspirador, otros, una locura. Los asesores reales se apresuraron a contener la narrativa, pero ya se les escapaba de las manos. Corrieron rumores de ensayos secretos, de la importación de Steinways y de una diligencia privada introducida en palacio bajo un nombre falso. En el fondo, Guillermo mantuvo la calma, al menos públicamente. Rechazó entrevistas, no hizo declaraciones y continuó con sus funciones oficiales.
Pero tras los muros del palacio, la presión aumentaba. Lang Lang, en cambio, disfrutaba de la fama. Durante una entrevista con la BBC grabada en una gran sala de conciertos de Londres, le preguntaron directamente sobre su próxima actuación. Siempre he respetado a la familia real británica, dijo con una suave sonrisa. Pero debo confesar que me sorprendió la aceptación del príncipe. Requiere valentía, y quizás un poco de temeridad. El entrevistador se rió. ¿Crees que tiene alguna posibilidad? La sonrisa de Lang Lang duró lo justo para transmitir su mensaje. Digamos que el escenario es un gran ecualizador. Ese vídeo se volvió viral en cuestión de horas. En el Palacio de Kensington, Sir Eduardo se burló. Imprudencia, ¿verdad? ¿Le enseñaremos a ser imprudente? Pero Guillermo no estaba enojado. Estaba concentrado. Cada noche se fundía con la siguiente. La sala de música se convirtió en un santuario. El resto del mundo se encerró tras sus puertas. Su forma de tocar mejoró, no en una ejecución impecable, sino en textura, en vulnerabilidad. Sir Edward empezó a añadir nuevos desafíos. Improvisación, contraste expresivo, cambios de ritmo. Lang Lang tocará como una máquina, le dijo a William. Debes tocar como un hombre. Catherine mantuvo la casa con los pies en la tierra. Respondió a las preguntas curiosas de los niños, especialmente de George, quien preguntó por qué su padre hacía la tarea de piano después de acostarse. William sonrió. Porque hasta los adultos tienen sueños, amigo. Aún así, el mundo exterior lo presionaba con más fuerza. Un clip de parodia viral circuló en redes sociales, superponiendo las imágenes del ensayo de William con efectos de sonido de piano. Le dolió, pero lo dejó pasar, porque por cada broma, también había apoyo. Llovieron cartas de todo el país. Mujeres mayores que una vez tocaron el piano en los salones de los pueblos, adolescentes que odiaban la clase de música hasta ahora, veteranos que dijeron que era la primera vez en años que veían a un miembro de la realeza arriesgarse de verdad. La presión era real, pero también lo era el propósito. Y con el concierto en el Royal Albert Hall a solo 10 días de distancia, William ya no tocaba para silenciar a las críticas. Estaba tocando para ser escuchado, el ajuste de cuentas real de Alberto. A medida que transcurrían los últimos días, y el mundo esperaba ver si un príncipe podía plantar cara a un señor, se estaba preparando el escenario para una noche que redefiniría la tradición real y desafiaría todo lo que Guillermo creía saber sobre sí mismo. El Royal Albert Hall resplandecía bajo los focos, con su icónico ladrillo rojo brillando como brasas contra la fría noche londinense. Los camarógrafos se apiñaban, mientras los asistentes, una ecléctica mezcla de aristócratas, artistas, diplomáticos y curiosos, llenaban los asientos de terciopelo con expectación. Entre bastidores, William permanecía solo. Vestía un traje negro a medida, desprovisto de medallas y honores, sin insignias ni galardones, solo un hombre a punto de entrar en un mundo que juzgaba por las sensaciones, no por la ascendencia. En la mesa junto a él había una fotografía desgastada de Diana, y las palabras que Catherine había escrito, ella creyó en ti. Yo también. Exhaló lentamente, sintiendo cómo su corazón se desplomaba con el zumbido constante del público tras el telón. Lang Lang actuó primero. La superestrella musical Lang Lang, que acababa de dar un concierto y una clase magistral, deslumbró al público con 3 impresionantes piezas solistas. Su floritura final sobre Rachmaninoff le valió una ovación de pie que duró casi 1 minuto. Luego, silencio. Un solo anuncio resonó en la sala. Para la última actuación de la noche, un dueto. El público se quedó boquiabierto. William emergió entre bastidores. Las cámaras destellaron, pero él ni se inmutó. Lang Lang esperaba en el primer banco del piano. Expresión indescifrable. William se sentó en el segundo. Las luces se atenuaron. Se hizo el silencio. Y juntos, sin fanfarrias ni presentaciones, empezaron a tocar Claro de Luna. 2 hombres, 2 pianos, un frágil y brillante hilo musical que los unía. Lo que siguió no fue perfecto, pero sí inolvidable. Pero lo que ocurrió entre William y Lang Lang en el escenario esa noche hizo que la perfección fuera irrelevante. Pegados a la pantalla, una ovación de pie y un renacimiento real, y al desvanecerse la nota final de Claro de Luna, lo que siguió no fue una explosión de aplausos, sino una quietud tan profunda que pareció como si el mundo entero se hubiera detenido a respirar. El público del Royal Albert Hall permaneció paralizado un instante más de lo previsto, un reconocimiento tácito de que acababan de presenciar algo excepcional.
No perfección, sino vulnerabilidad. No fue espectáculo, sino alma. Entonces llegó. El primer aplauso fue vacilante, casi cauteloso. Pero en cuestión de segundos, se extendió como un rayo. Los aplausos resonaron en la histórica sala, no solo por la música, sino por lo que representaba. Un futuro rey que se había atrevido a ser humano. William se puso de pie e hizo una reverencia, con el sudor corriéndole ligeramente por la frente y las manos aún temblorosas. Lang Lang, siempre un artista consumado, se acercó a él y ofreció una reverencia, no solo al público, sino también, con una mirada, a William, una reverencia de respeto. Tras bambalinas, Catherine lo esperaba. Lo abrazó en cuanto bajó del escenario. «Lo lograste», susurró. «Y no por ellos, sino por ti». Cerca de allí, Sir Edward, normalmente estoico, asintió con la cabeza, algo poco habitual. «Bueno», murmuró, «no te estrellaste y te quemaste». Un verdadero milagro. Más tarde esa noche, mientras las críticas inundaban el auditorio y las redes sociales se llenaban de elogios, William se sentó solo en la sala de música del palacio. El viejo piano vertical estaba frente a él, con su llave de sol, que antes estaba rota, ahora restaurada. Colocó los dedos suavemente sobre las teclas, no para practicar, ni para interpretar, solo para tocar, no como un príncipe, ni como un alumno, pero como un hombre que había encontrado el camino de regreso a una parte de sí mismo que nunca supo que estaba perdida. Y así fue como un desafío real se convirtió en una revelación musical. El príncipe Guillermo no solo tocaba el piano, tocaba con el corazón. En un mundo que a menudo exige perfección, a veces lo que más nos conmueve es la vulnerabilidad. Y en algún lugar, en lo profundo del silencio, casi podía oírla. La suave risa de su madre resonando entre las notas. ¿Qué te pareció la actuación de William? ¿Fue valentía, redención o algo más? Cuéntanoslo en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido interesante.